Mi madre salió con mi suegro para arruinar mi boda, pero terminó destruyendo su propia vida. Mi madre comenzó a salir con mi suegro para impedir que me casara con mi prometido, alegando que eso nos convertiría en hermanos. Si te parece absurdo, espera a escuchar el resto, porque lo que pasó después supera cualquier novela barata. Sé que puede sonar exagerado cuando digo que tengo una madre horrible, pero lo digo con la convicción de alguien que lleva años sufriéndolo. Tengo una madre horrible. Y no me refiero a esos defectos que todos podemos señalar en nuestros padres, sino a una personalidad capaz de volver dramática cualquier situación. De victimizarse hasta niveles enfermizos y de sabotear la felicidad de los demás con tal de no dejar de ser el centro de atención. Marcela, mi madre, tiene 44 años, pero si alguien me dijera que se quedó atrapada en los 14, lo creería sin pensarlo. Nunca maduró, nunca aprendió a asumir responsabilidades reales. Y aunque no voy a negar que me dio la vida, lo cierto es que fueron mis abuelos, Rosa y Esteban, quienes me criaron. Ellos me salvaron de crecer en medio del caos que mi madre arrastraba consigo, porque cuando me tuvo, con apenas 19 años, estaba totalmente incapaz de cuidar de alguien más. De hecho, ni siquiera sé quién es mi padre. Nunca quiso decirme su nombre. A veces pienso que ni ella misma lo sabe, y si lo sabe, lo esconde como si fuera un secreto vergonzoso. Mis abuelos tampoco lo sabían, de lo contrario me lo habrían contado, porque nunca fueron del tipo que calla las cosas importantes. Ellos me dieron un hogar estable hasta que ya no pudieron hacerse cargo de mí. Cuando cumplí 12 años, Rosa y Esteban ya estaban mayores y decidieron que lo mejor era que me fuera a vivir con Marcela, quien en ese momento parecía tener un empleo un poco más estable. Yo, ingenua, creí que podría ser el inicio de algo distinto con mi madre. No tardé en darme cuenta de que estaba entrando en una pesadilla. Los 6 años que siguieron fueron un infierno. Marcela era incapaz de estar sola, cada pocos meses aparecía con un nuevo novio que terminaba mudándose a la casa. Y con cada pareja venía también la misma rutina. Intentaban ponerse el disfraz de figura paterna mientras yo veía como su interés verdadero estaba en ella, no en mí. La mayoría tenían hijos pequeños, lo que automáticamente me convertía en niñera sin sueldo ni derecho a negarme. Era como si yo no tuviera vida propia, como si mi único propósito fuera cubrir las carencias que mi madre arrastraba. Aprendí demasiado pronto lo que era la parentalización, esa palabra técnica que usan los psicólogos para describir a los hijos que terminan cargando con roles que nunca les correspondieron. Y lo resentí con toda mi alma. La situación explotó cuando tenía 17 años. Ese año ya de por sí era complicado, estaba lidiando con problemas de salud y con un montón de responsabilidades escolares. Justo entonces, Marcela apareció con el amor de su vida, un hombre que trajo consigo a su hijo de 3 años, Mateo, diagnosticado con autismo severo. Y adivina quién terminó cuidando de él casi a tiempo completo. No culpo a Mateo, era solo un niño pequeño que necesitaba atención constante. Pero yo estaba agotada, emocionalmente desgastada, y ver cómo me robaban cualquier oportunidad de tener mi propia adolescencia hizo que lo rechazara de manera injusta. Falté a cumpleaños, a fiestas escolares, a momentos que debían ser míos. Todo porque tenía que quedarme encerrada cuidando de un niño que no era mi hermano ni mi responsabilidad. Lo peor fue cuando en la escuela me eligieron para encabezar la obra anual de teatro. Era mi oportunidad soñada, interpretar a Cleopatra en un escenario frente a todos. Me ilusionaba tanto que oculté la noticia a Marcela, segura de que la arruinaría. Incluso mi profesora sabía lo que pasaba en casa y trató de ayudarme, dándome horas extras de ensayo bajo el pretexto de que eran clases de refuerzo. Por un par de semanas todo salió bien, hasta que Marcela se enteró. No sé cómo, pero lo supo, y en cuanto lo descubrió me obligó a abandonar la obra. Le rogué, lloré, le supliqué que me dejara continuar, le prometí hacer cualquier sacrificio. Le aseguré que se habían hecho arreglos para Mateo, que podía seguir adelante sin problema. Pero ella no cedió. Dijo que yo era egoísta, que debía pensar en la familia y me arrastró literalmente a casa, usando el colapso del niño como excusa perfecta. Ese día algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ya no quedaba rastro de respeto o cariño hacia ella. Todo el resentimiento acumulado salió a la superficie. La odiaba a ella, a su novio, al niño, a todos. Y decidí que apenas cumpliera 18 años, me iría de esa casa para siempre. Y lo cumplí. El mismo día de mi cumpleaños empaqué mis cosas, dejé una nota diciendo que no me buscaran y me mudé a casa de una amiga, cuyos padres, al tanto de mi situación, me recibieron como si fuera su hija. Nunca más volví a mirar atrás. Durante años no tuve ningún contacto con Marcela. Para mí estaba muerta. Encontré una nueva vida en otra ciudad, formé nuevas relaciones, y sobre todo conocí a Emiliano, el hombre con quien me comprometí. Creí que había dejado todo el pasado atrás. Pero entonces, como si el destino disfrutara de burlarse de mí, Marcela volvió a aparecer. El contacto con Marcela volvió de la forma más inesperada. Después de años de silencio absoluto, me escribió por Instagram. No fue difícil encontrarme, mi cuenta es pública y nunca me esforcé demasiado en ocultarme. Tal vez lo hice porque, en el fondo, confiaba en que ella me había olvidado o porque no quería gastar más energía en bloquearla de mi vida. El mensaje era lo de siempre, disculpas huecas, frases grandilocuentes sobre cuánto me extrañaba y cuánto lamentaba el pasado. Dudé en responder, pero lo hice con frialdad, apenas un par de palabras. No fue perdón ni reconciliación, solo una cortesía mecánica. Durante meses, nuestro contacto se limitó a intercambios superficiales, un ¿cómo estás?, por aquí, un bien por allá. Nada más. A veces espiaba su perfil por curiosidad.
parecía diferente, no había rastros de novios recientes, ni publicaciones presumiendo a nadie. Por un momento quise creer que estaba cambiando, que al menos había encontrado un poco de calma. Mi compromiso con Emiliano tampoco era un secreto. Había fotos de nuestro anillo, de una pequeña celebración con amigos, de momentos felices. Cuando finalmente lo descubrió, me reprochó por no habérselo contado en nuestras conversaciones. Yo me limité a recordarle que nuestras charlas no eran más profundas que un saludo en un ascensor. Intentó colarse en la organización de la boda, pero la frené de inmediato. No estaba invitada. No tenía sentido fingir lo contrario. Tras esa discusión, dejó de escribirme por un tiempo. Y yo lo agradecí. Hasta que, como siempre, volvió con un nuevo drama. Esta vez me habló como si fuéramos grandes amigas, contándome con emoción que había conocido a un hombre maravilloso. Habían salido en 2 citas, decía, y estaba convencida de que era el indicado. Yo ya conocía ese discurso. Si recibiera un peso por cada vez que Marcela dijo haber encontrado al amor de su vida, tendría una fortuna. Lo tomé como otra de sus obsesiones pasajeras. Pero entonces me envió una foto. Me quedé helada. El supuesto príncipe azul era Ricardo, el padre de Emiliano. Sentí como la sangre me bajaba de golpe. Le respondí que debía estar bromeando, que no era ningún amor de su vida sino el padre de mi prometido. Le pedí que dejara de fisgonear perfiles ajenos. Ella no contestó. Pensé que ahí terminaría todo. Se lo conté a Emiliano, que soltó una risa incrédula, y decidimos no decirle nada a Ricardo. Estábamos seguros de que era otra de las fantasías ridículas de mi madre. Pero me equivoqué. Un par de semanas después, en una visita a casa de Ricardo, nos sentamos a charlar. Fue entonces cuando lo confirmó con una sonrisa que me revolvió el estómago. Sí, estaba saliendo con Marcela. Según él, lo encontraba gracioso por lo absurdo de la situación. Yo no lo podía creer. La mujer que había arruinado mi adolescencia y destrozado mi confianza ahora estaba entrando en mi nueva familia, desdibujando los límites entre mi pasado y mi presente. Intentamos hacerle entender a Ricardo que no era buena idea. Emiliano le dijo, medio en broma, medio en serio, que salir con Marcela era como salir con una bruja de película de terror, si no corría ya, terminaría destrozado. Pero él solo reía. Decía que la veía distinta, que no parecía tan mala como yo la pintaba. En ese momento supe que el verdadero infierno apenas estaba empezando. La verdadera pesadilla comenzó cuando Marcela decidió dar el siguiente paso en su plan enfermizo. Un día me escribió con tono solemne, exigiéndome que cancelara mi boda con Emiliano. Me reí. De verdad pensé que era una broma. ¿Cómo podía pedirme algo así después de todos estos años? Pero ella hablaba en serio. Decía que si seguía adelante estaría cometiendo un pecado imperdonable, casarme con mi hermano. Le pregunté qué demonios quería decir con eso, y su explicación fue tan absurda como me temía. Según ella, como estaba saliendo con Ricardo, eso convertía automáticamente a Emiliano y a mí en hermanos. Por lo tanto, nuestro matrimonio era incestuoso y debía anularse de inmediato. No sabía si llorar de frustración o reír de lo ridículo. Le respondí que Emiliano no era mi hermano, que la única relación era la que ella había decidido forzar con el padre de mi prometido. Pero no aceptaba razones. Estaba convencida de que tenía la verdad de su lado y que podía imponérmela. Le dije que su opinión no significaba nada para mí, que ella había perdido el derecho de opinar sobre mi vida hacía mucho tiempo. Eso la enfureció. Empezó a decir que se aseguraría de que no hubiera boda, que movilizaría a toda la familia para detenerme. Familia. Esa palabra en su boca me dio asco. La única familia que tuve fueron mis abuelos, Rosa y Esteban, y ellos ya no están. Así que le contesté que podía hacer lo que quisiera, que fuera a hablar con quien quisiera, porque a mí me daba exactamente igual. Antes de bloquearla, le solté la pregunta que me quemaba por dentro, si tanto problema tenía con esta relación incestuosa, ¿por qué había seguido adelante con Ricardo sabiendo perfectamente quién era? Ella se había metido en esa situación sola. Yo no iba a pagar el precio de su ridiculez. La bloqueé, pero no tardé en recibir la avalancha. Tíos, primos lejanos, gente con la que jamás tuve contacto, todos repitiendo la misma cantaleta, que era pervertida, que debía cancelar la boda, que era una vergüenza. Era evidente que Marcela había comenzado su campaña de difamación. Pasé días enteros bloqueando números, mensajes, cuentas falsas. Mi teléfono se volvió un campo de batalla. Mientras tanto, Ricardo parecía lento en reaccionar. Sí, había visto los mensajes y capturas que le mostré, pero seguía dudando, como si no quisiera aceptar lo evidente. Y yo, atrapada entre el acoso de mi propia madre y el silencio pasivo de mi futuro suegro, empecé a sentir que estaba perdiendo el control. Emiliano y yo sabíamos que necesitábamos algo más que simples capturas de chats para abrirle los ojos a Ricardo. Así que, con toda la paciencia que me quedaba, decidí desbloquear a Marcela y llamarla directamente. Desde el inicio dejó claro que solo hablaría conmigo si le confirmaba que había cancelado la boda. Me pidió pruebas, incluso recibos que demostraran la anulación. Nada que un poco de edición no pudiera resolver. Encontré un comprobante en internet y lo modifiqué para que pareciera convincente. La llamada fue un suplicio. Marcela estaba desbordada, enojada, diciendo que si no cancelaba estaría muerta para ella. En mi interior, sonreía, esa sería, sin duda, la mejor noticia que podría darme. Intenté mantener la calma y fingir empatía, aunque lo único que deseaba era soltarle todo el odio acumulado.
y mientras la escuchaba, confirmé lo que siempre había sospechado: la excusa de hermanos era solo una pantalla. La verdadera razón por la que quería destruir mi boda era mucho más baja y egocéntrica. Al fin lo confesó, entre insultos y gritos: ella quería ser la primera en casarse. Según su retorcida lógica, yo no tenía derecho a ser feliz, a formar una familia o a tener una vida ordenada cuando ella nunca lo había conseguido. Me robaste mi vida, gritaba. Y ahora también quieres robarme mi oportunidad de ser una novia. Le recordé, con rabia contenida, que durante 12 años ni siquiera me había mantenido, que fueron mis abuelos quienes lo hicieron. Que cuando al fin viví con ella, lo único que recibí fue explotación, usándome como niñera para los hijos de sus parejas. Que nunca me dio nada más que resentimiento. La conversación degeneró en insultos mutuos. Ella vociferaba que yo era una desagradecida. Yo le devolvía cada golpe verbal recordándole las miserias de su vida. Hasta que colgué y la bloqueé otra vez. Pero esta vez lo hice con la satisfacción de haber grabado toda la llamada. Cuando Emiliano y yo escuchamos la grabación, él no podía parar de reír. Me decía que nunca me había visto insultar con tanta creatividad, que parecía una camionera después de 12 horas de ruta sin café. Yo no encontraba gracia, pero sí alivio. Tenía pruebas de lo que era mi madre. Ricardo, al enterarse, admitió que después de una tercera cita con Marcela había decidido terminar todo. Le había dicho claramente que no quería interponerse en la relación de su hijo. Para él, era asunto cerrado. Pero Marcela, en su delirio, interpretó eso como un tiempo y siguió alimentando sus fantasías. Nos dimos cuenta de que, por mucho que intentáramos razonar, no había nada que hacer. Lo único que podíamos hacer era mantenerla lejos de nosotros. Creímos que con esa conversación todo había terminado, pero subestimamos la capacidad de Marcela para arruinar la paz de cualquiera. Poco después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por curiosidad, y fue como abrir la puerta a una tormenta. Era ella, gritando como una loca, acusándome de ser una celosa que había destruido su vida desde el día en que nací. Me culpaba de todo, de sus fracasos, de sus malas decisiones, hasta de que su tostada se cayera por el lado de la mantequilla esa misma mañana. No sabía si reír o colgarle. Ricardo me contó después que también estaba recibiendo mensajes de ella, cada vez más incoherentes. Lo llamaba a horas extrañas, suplicándole que le escuchara, insultando a Emiliano y a mí con palabras que ni vale la pena repetir. Al parecer, incluso empezó a difundir la idea de que él estaba a punto de proponerle matrimonio. La realidad era muy distinta. Ricardo ya no quería saber nada de ella. Pero Marcela había cruzado la línea, fue hasta su casa una noche, sin aviso, exigiendo que hablaran. Él tuvo que pedir una orden de restricción, que al final no le concedieron, pero bastó para enfurecerla todavía más. Yo, en medio de ese torbellino, intentaba aferrarme a mi propia vida. Emiliano y yo seguimos adelante con la boda. Y aunque temíamos que Marcela apareciera para arruinarlo todo, no sucedió. El día llegó y fue perfecto. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de las personas que realmente importaban. Ricardo estuvo allí, relajado, riéndose incluso de la situación cuando imitaba a Marcela en sus delirios. Fue un alivio inmenso verla ausente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin el peso de su sombra sobre mí. Pensé que sería el final del drama, que al fin podía cerrar ese capítulo. Pero me equivoqué. Marcela no se rinde nunca, aunque el mundo entero le dé la espalda. Unos meses después, supe que se había casado. No porque me lo contara, por supuesto, sino porque alguien compartió conmigo las fotos de su perfil. Allí aparecía ella, radiante, proclamando que por fin había cumplido su sueño, y pidiendo a los invitados que no me dijeran dónde era la ceremonia para evitar que hiciera una escena. Me dio risa. Como si yo tuviera el más mínimo interés en aparecer. Era como ver a un niño con un amigo imaginario, tierno en un infante, patético en una mujer adulta. El hombre con el que se casó parecía mucho más joven que ella, con esa mirada perdida de quien aún no entiende el error en el que se ha metido. Y, como era de esperar, el matrimonio duró poco. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las noticias: Marcela ya no estaba casada. Y la razón era tan grotesca como predecible. Su esposo terminó en el hospital después de que ella, en uno de sus ataques de celos, le golpeara la cabeza con un adorno de cerámica. Al principio, intentó encubrirla, diciendo que había sido un accidente. Pero la verdad salió a la luz: llevaba tiempo siendo víctima de su violencia. Le pegaba por cosas mínimas: no sacar la basura, no preguntarle cómo estuvo el día, mirar demasiado tiempo una pantalla. Y aquella vez, convencida de que él hablaba con otra mujer, lo atacó con un objeto contundente. La sangre lo delató, y el hospital notificó a las autoridades. Marcela fue arrestada. El matrimonio, por supuesto, quedó destruido, y ella terminó enfrentando cargos que podían llevarla a pasar años en prisión. Cuando lo supe, no sentí sorpresa. Era el destino natural de una persona que siempre se había alimentado de su propio veneno. Su vida se había convertido en un catálogo de fracasos, y lo único que dejaba tras de sí era dolor. Algunos podrían pensar que debería sentir compasión, que al fin y al cabo es mi madre. Pero no. Yo dejé de verla como tal hace mucho. Para mí, Marcela no es más que una sombra tóxica que alguna vez intentó arruinar mi vida, y que ahora se consume sola en su propio infierno. Mientras tanto, yo sigo con Emiliano. Nuestro matrimonio comenzó sin ella, y continúa sin necesidad de cargar con sus dramas. Mi familia son mis recuerdos de Rosa y Esteban,
el amor que me dieron, y la vida que estoy construyendo con él. Lo pienso y casi me da risa, tanto alboroto, tantos intentos de destruir mi felicidad, solo para que al final terminara hundida por sus propias manos. Su historia no es la mía. Su ruina no me arrastra. Y por primera vez en años, me siento libre de verdad. Puedes conseguir el video completo en nuestro canal de YouTube.